es la primera clase de cuarto medio electivo. Lo que trataremos de hacer hoy día, bueno, ustedes saben mi nombre y hoy vamos a aclarar conceptos y haremos algunos ejercicios prácticos que son básicamente de la actividad número 2. El objetivo es que realicen procesos de iteración geométrica, analicen las posiciones relativas que toman las figuras y calcular perímetro y área correspondiente a las progresiones que vamos a ver. Entonces, para recordar, la iteración o el proceso de iterar es una acción o procedimiento repetitivo con la finalidad de lograr un objetivo, un resultado. Se utiliza en diversas áreas como la programación computacional y, en fin, como los fractales, está en la naturaleza también. ¿Okay? Una de las características de la iteración, como ya lo dijimos, es la repetición de un proceso. Agregar, rotar, reducir algo, ¿ok? Y esta puede ser finita o infinitas veces. Y cada uno de los resultados que se va obteniendo va siendo también una iteración. ¿Ya? Entonces, para el resto, estábamos acá, donde este es el ejercicio 1 de la actividad 2, y acá lo que teníamos era una iteración donde la regla de iteración, que eso es importante cuando uno itera, la regla de iteración dice que reducimos a la mitad el trazo o el lado del cuadrado, ¿sí? Tomando como referencia la longitud del anterior. Entonces, empezamos a completar esta tabla. La primera, que estaba de ejemplo, el lado era 4 centímetros, el perímetro, por tanto, es 16. ¿Por qué? Perímetro, acá está la fórmula de perímetro de un cuadrado, es 4 por A. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 lados, y por A, que A representa el lado. En un cuadrado, recuerde que los lados de este son todos iguales. También el área, aquí está la fórmula, ¿ya? El área es lado por lado. En este caso, como es un cuadrado, es A por A, porque, como dije recién, el cuadrado tiene sus lados iguales. A por A significa lo mismo que A al cuadrado, ¿ok? Entonces, seguimos. Tenemos 16, que es 16 centímetros cuadrados, es el área también del primer, o del cuadrado 0 que le puse acá, ¿ya? Este es el número del cuadrado, el primero, el segundo, el tercero, el inicial, por eso le puse 0, ¿ok? Ya. El segundo cuadrado va a tener de lado 2 centímetros porque es la mitad de la medida del anterior. El perímetro, por tanto, va a ser 4 por 2, que me da 8, y el área va a ser lado por lado, 2 por 2, que me da 4. Ahora tengo 1 centímetro, sería el siguiente cuadrado porque es la mitad de la medida del anterior. ¿Sí? Como el lado vale 1, el perímetro va a valer 4 por el lado, que es 1, eso da 4, y el área va a ser 1 por 1, que es 1 al cuadrado. Luego, el siguiente cuadrado es nuevamente la mitad del anterior. La mitad de 1 es 0,5 o 1 medio. ¿Ok? El perímetro va a ser 4 por 1 medio. Imagínense aquí, 4 por 1 medio. Entonces, el 4 se puede simplificar con el 2 y queda 2 centímetros. El área por su lado va a ser 1 medio por 1 medio. Acá arribita lo tengo. 1 medio por 1 medio, y 1 medio por 1 medio da 1/4, porque la multiplicación de fracciones es directo. Numerador con numerador, denominador con denominador. Ahora, para calcular la siguiente medida es la mitad de la anterior, por lo tanto es equivalente, y voy a hacer el mismo cálculo que tengo acá arriba, es equivalente a decir 1 medio dividido en 2. 1 medio dividido en 2 es lo mismo que 1 medio por 1 medio. Esa división se transforma en fracción así. ¿Ya? Entonces, multiplico 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, y me queda que el lado mide 1/4. ¿Sí? Del cuadrado que sigue, de este de aquí. 1/4. Ahora tenemos que, entonces, 4 por ese lado que es 1/4, me da 1 centímetro, y el área va a ser
lado por lado. Un cuarto por un cuarto sería 1 partido 16. ¿Por qué? Porque 4 por 4 me da 16 y está en el denominador. La siguiente medida sería 1/8. ¿Por qué 1/8? Porque es el anterior multiplicado por 1/2. Y 1/4 por 1/2 da 1/8. El perímetro entonces de ese cuadrado va a ser 4 por 1/8. ¿Ya? Simplificamos ahí y me queda que el perímetro va a ser 1/2 centímetro. El área, a su vez, va a ser 1/8 por 1/8, que es 1 sobre 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y acá el último recuadrito va a ser 1 sobre, es la mitad del cuadrado anterior, la mitad de la longitud del lado. Entonces, al 8 lo multiplicamos por 2, o bien al 1/8 lo dividimos en 2, que es multiplicarlo por 1/2. 2 por 8, 16. El perímetro va a ser 4 por 1 sobre 16, y eso queda 1/4 centímetros. Y el área va a ser 1 sobre 16 por 1 sobre 16, o sea, 1 sobre 16 al cuadrado, centímetros cuadrados. Ok, hasta aquí necesito saber, ¿alguien tiene dudas? Profe, yo lo hice con decimales. No importa, es lo mismo. Ay, Ya, asumo entonces Sí, que profe, sobre el área. el área aquí Ujú. se calcula siempre de esa manera. Aquí está la fórmula. Lado por lado, ¿ya? O bien, ya que no se nota bien aquí, lado por lado, como el cuadrado tiene sus dos lados iguales, es A por A. Y A por A es A al cuadrado. O lo calcula así, o lo calcula así. Es lo mismo. Voy a hacer un cálculo aquí. Por ejemplo, de por qué me dio 1 sobre 64. ¿Ya? Si nos fijamos, el lado mide 1/8. Entonces el área dice que es, fíjese acá, ven mi puntito rojo ahí, dice que es A por A. El lado vale 1/8. 1/8 por 1/8. Luego esto se multiplica directo. 1 por 1, 1. Y 8 por 8, 64. Entonces el área mide 1 sobre 64, que es lo que está aquí escrito. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Ok, entonces, sí, Profe, dígame. ¿y el del 16 por qué quedó igual? Lo elevé al cuadrado. Es que, ya, pongo el valor entonces. Déjenme sacar la calculadora. 128, ¿o no? 16 por 16, 256. Casi. ¿Ya? Esto es lo mismo que 1 sobre 256 centímetros cuadrados. Solo que lo escribí al cuadrado porque para no Ah, ya, tener el número tan grande. ¿Sí? ya entendí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, seguimos. Entonces, la pregunta B decía, hablaba de esto mismo, pero los hacía pensar en generalizarlo, ¿ya? No se asusten por estas fórmulas que están aquí, cuando completemos este cuadrado, lo van a ver fácil, ¿ok? Decía, analiza las variaciones de área y perímetro en la sucesión de cuadrados que obtuviste, o sea, en la anterior. La única diferencia aquí es que si el lado del cuadrado midiera A centímetros, o sea, en vez de el anterior, que teníamos un valor que era 4, en el inicio, ahora la diferencia es que nuestro valor inicial es un A. ¿Quién es A? Es cualquier número, pero lo escribimos como variable. Entonces, ¿qué podemos saber si el lado mide A? Que el perímetro va a ser 4 por A. ¿Por qué 4 por A? Por lo que estábamos hablando antes, que el cuadrado
tiene todos sus lados iguales. Y si acá me está diciendo que el lado mide A, entonces esto mide A, y perímetro significa sumar todos los lados. ¿Cuántas A voy a sumar? 4. 4 por A. ¿Sí? Ahora, para el área yo estoy calculando todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Y el área se calcula lado por lado. ¿Cuál lado? El que usted quiera. Lo particular aquí es que en el cuadrado todos los lados son iguales, a diferencia que en el rectángulo, en un rectángulo un lado puede valer A, pero el otro vale B. ¿Ya? Aquí los lados no son iguales, entonces para calcular su área no tomo cualquier lado, tomo los dos lados distintos. En el cuadrado tomo dos lados, y como todos son iguales, puede tomar cualquier lado. ¿Ya? Entonces, tomo dos lados. Un lado vale A, el otro vale A. A por A da A al cuadrado. Si quiere lo escribe así, si quiere lo escribe A por A. Pero como usted ya está niño grande de cuarto medio, niña grande de cuarto medio, debería escribirlo como potencia. ¿Ok? Ahora, la regla de iteración sigue siendo la misma, estamos dentro del mismo. ¿Qué decía la regla de iteración? Al lado de ese cuadrado lo voy a dividir a la mitad. ¿Qué significa eso? Que al lado del cuadrado anterior, el lado mide A. A ese cuadrado lo voy a dividir a la mitad. ¿Ya? Eso significa que a A lo voy a multiplicar por un medio. ¿Ya? Esto es transformar de división a multiplicación. A multiplicado por un medio significa que vale A partido 2. Hasta ahí, ¿dudas? Ok, entonces, si el lado vale A medios, ¿puedo calcular perímetro? Claro, el perímetro es 4 por el valor del lado. El valor de mi lado ahora es A medio, por lo tanto va a ser 4 por A medios. Y acá puede simplificar este 2 con este 4 y me queda 2 por A. ¿Sí? El área dice que es A por A, pero mi lado ahora vale A medios, por lo tanto va a ser A medios por A medio, y eso da A medio al cuadrado. Fíjese que es el valor del lado al cuadrado, arriba se lo está diciendo. Entonces, el próximo lado de cuadrado va a ser la mitad del anterior. El anterior es A partido por 2, por lo tanto es A partido por 2 por un medio, porque estoy dividiendo por 2. O sea, esto va a ser A sobre 4, porque 2 por 2 me da 4. Luego, el valor del perímetro va a ser 4. Fíjense en el primer cuadrado aquí. En primera, ¿cómo se llama esto? Columna. 4 por el valor del lado, que vale A partido 4. Simplificamos aquí y me queda A. El área va a ser el valor del lado al cuadrado. O sea, A sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Seguimos. El siguiente va a ser, ya lo están viendo, va a ser A sobre 8. Miren, fíjense acá y fíjense en la anterior. Fíjense en esos valores que van a ir apareciendo aquí y los valores que van a ir apareciendo acá.
¿Ok? Ya. Perímetro va a ser 4 por A partido por 8, que eso da A medio. Ay. A medio. Ay, lo siento, chiquillos, no sé qué hice. Está escribiendo acá abajo y esto da A. Sí, ya. Aquí da A medios. ¿Sí? Repito. A sobre 8 lo multiplicamos por 4 por A. A, que es el valor ahora A sobre 8, se simplifica el 4 con el 8 y me queda el 2 en el denominador. Ahora el área va a ser el valor del lado, A sobre 8, al cuadrado. Seguimos. ¿Cuánto va a valer este? Siguiente cuadrado va a ser el anterior multiplicado por un medio. O sea, A y 8 por 2, 16. A sobre 16. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener como resultado 4 por A sobre 16. Si simplificamos, esto me queda A sobre 4. 16 es 4 por 4 y se cancela con ese y me queda el 4 abajo. El área, por su lado, va a ser A sobre 16 y todo elevado al cuadrado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Mira, si hay silencio, imagino que no. ¿Me están escuchando? Imagino todavía, ¿cierto? Ya, 16 por 2 va a ser acá, eso da 32. Ah, no sé qué dice. Ya. Ay. Chiquillos, ¿pueden activar alguno su audio? ¿Me escuchan todavía? Sí, sí se le Sí, escucha. Sí, profe. Ya. Profesora. Ya, es que perdí todo lo que tenía escrito ahí. Lo que pasa es que es muy difícil escribir. Entonces, Sí, profe, no se preocupe. pero hasta el momento han entendido lo que estoy haciendo. Lo que quiero tratar de hacer acá es construir estas fórmulas, ¿ya? Profe, está fácil. Sí, profe, está Ya. fácil. Ah, súper. ¿Ya? ¿Sí? Ah, Pero eso- estupendo. Ya, entonces voy a completar la tabla, porque yo tengo acá los valores. Luego explicarles de qué se trata esto. La idea es lograr unas progresiones. Las que están acá abajo son geométricas en realidad. ¿Ya? Entonces, Profe, ajá, hábleme nomás. pero por nosotros tenemos clase ahora favor. ¿A qué hora? a las 12, ¿Y qué hora es? 11:55. Ya. Entonces, me apuro. Miren, en resumen, acá, cuando completamos esta tabla y con los valores que teníamos recién, que no sé por qué se me desaparecieron, ¿ya? Lo que resulta es que el perímetro de la figura enésima, ¿ya? Va a ser 4 por A, que es el valor del lado, pero por un medio elevado a n. ¿Y quién es n? N es el número del cuadrado. Este será el cuadrado 0, este será el cuadrado 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Sí? Fíjese, lo voy a evaluar. Voy a decir, ¿qué pasa en el primer cuadrado? En el cuadrado 0. Cuando tengo el cuadrado inicial, va a ser 4a por un medio elevado a 0. Toda potencia elevado a 0 da 1. 1 por 4a me da 4a. Me da el resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el cuadrado 1? En el cuadrado 1 voy a ver la fórmula 4a, dice que es por un medio elevado a 1.
Eso me da 4A partido por 2 y eso me da 2A, que es el valor que vamos a obtener aquí, porque es, la fórmula dice que es, la fórmula dice que es 4 por el valor del lado, y eso da 2A, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Las iteraciones, como tienen un proceso repetitivo, lo repetitivo para el perímetro era multiplicar por un medio. ¿Cuántas veces? Dependiendo del cuadrado en el que yo estoy. Para el área sucede lo mismo. Estaba multiplicando un medio, pero 2 veces ese cuadrado. O sea, si yo me paro en el número 2, voy a multiplicar a el área del cuadrado 2, va a ser a elevado 2, porque así se calcula el área, por el 1 medio, que es la acción repetitiva, que se multiplica 2 por n. Y n en este caso lo reemplazamos por el 2. Esto me da el resultado del área, que es lo que estábamos calculando uno por uno recién aquí. ¿Ok? Bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Ya? Estas evaluaciones son las que hicimos recién. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene es que detrás de ellas hay una progresión aritmética y una progresión geométrica. ¿Sí? En resumen, la progresión es una sucesión numérica que se puede definir como un conjunto de números ordenados. ¿Ya? Esto es algo nuevo que deberían anotar. Cada uno de estos números se llaman términos de la progresión o de la sucesión. La podemos llamar de estas dos maneras, ¿ya? Cada término que va obteniendo se llama, son elementos de esa progresión. Ahora, ¿cómo se le llama a cada uno de esos elementos? Su notación es esta que está aquí. Eso se llama A sub 1, ¿ya? Así se nombran esas cositas. A sub 2. A sub 3, este sería el cuadrado inicial, A sub 1, cuadrado inicial. A sub 2 es el cuadrado que sigue, A sub 3, el cuadrado que sigue del anterior, ¿sí? Y A sub n sería el enésimo término, o sea, el cuadrado enésimo que tiene construido, ¿ok? Algunas características es que pueden ser infinitas o finitas, ¿ya? Eso usted ya lo tiene. Pueden ser crecientes o decrecientes. Crecientes o decrecientes. Por ejemplo, la sucesión del cuadrado del área y del perímetro era decreciente porque el área del primer cuadrado, ¿ya? Cuando el cuadrado tenía lado 4, el perímetro era 4 por 4, 16, y su área también era 16. El primer cuadrado tiene área y perímetro mayor que el cuadrado que sigue, ¿ok? Como va disminuyendo su lado, el área y el perímetro también van disminuyendo en este caso. Esa sería una progresión decreciente. Pero hay crecientes. ¿Qué? Tengo la clase ahora, son las 12. Pucha, ya, lo termino. Y bueno, pueden ser aritméticas o geométricas, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, y les voy a dar una serie de fórmulas y estrategias también para poder calcular, ¿ok? Hasta ahí es donde íbamos a llegar hoy. Lo siento por los malos inconvenientes que hubo aquí, pero no puedo manejar el internet, lo siento, ¿ok? Les agradezco por haber estado en la clase. Y nada, pues si tienen dudas me avisan. Si no, por celular también puede ser. ¿Ok? Ya, que les vaya